Imágenes de el Consejo Noruego para Refugiados, una reciente visita que hizo Jan Egeland, su secretario general. Él nos acompaña ahora en nuestros estudios aquí en Washington. Ustedes seguramente han escuchado su nombre porque ha estado vinculado con la causa de refugiados durante décadas, ha trabajado con la ONU en países como Siria. Gracias por acompañarnos, señor Egeland. Primero, ¿qué encontró usted en su visita a Honduras que se enfocó en lo que pasa en Honduras, en Guatemala y en El Salvador? Lo que vi en Honduras son niveles de violencia contra familias, contra personas humildes, que es a tamaño de los conflictos armados en muchos otros lugares. También vi en Honduras que hay ahora atravesando el país casi 1,000 migrantes y gente en búsqueda de asilo cada día. Es una crisis en América Central que es olvidado del resto del mundo. Son niveles de violencia muy altos, cambio climático profundo y una pobreza y falta de esperanza para los jóvenes que tiene que tener más atención en el mundo entero. Quiero mostrar unas cifras que ustedes presentaron sobre la situación en esos tres países, la ayuda, el número de personas que necesitan la ayuda y los fondos disponibles. Veamos los fondos presentados por el Consejo Noruego para Refugiados. 9.300.000 personas necesitan asistencia en esos tres países, 5 millones en Guatemala, 3,2 millones en Honduras y 1.100.000 en El Salvador. Pero veamos la disponibilidad de fondos presentada por ese mismo informe. Solo hay 36,9% de los fondos necesarios en Guatemala, el 43,6% de los fondos necesarios para la asistencia a estas personas en Honduras y un 25% en El Salvador. Dice usted, señor Egeland, no hay atención sobre esta crisis y es una crisis que se ve en la controversia sobre la inmigración y la frontera en Estados Unidos, la frontera entre México y este país. No, sí, hay muy bajos niveles de inversión humanitario y de desarrollo en la región. Y por eso la gente se pierde la esperanza que se va a mejorar. Un ejemplo, yo estuve en un colegio en Honduras que se llama La Patria. Allá en este colegio tuvieron 5,000 estudiantes hace 5 años. Ahora es 1,200, 4,000 más baja. ¿Por qué? Porque los jóvenes están en camino hacia el norte, están fuera de enseñanza, están sin esperanza. Tiene que cambiarse. Sin esperanza, la juventud no se va a quedar en Centroamérica, se van para el norte y van juntándose a los miles y miles que vienen de muchas otras partes del mundo en búsqueda de un futuro mejor en el norte. Decía usted, estos niveles de violencia y de necesidad se comparan con los niveles de necesidad en lugares en conflicto. Ahora la atención está puesta sobre Sudán. O sea, usted, un profundo conocedor de Siria. ¿Cómo hacer el paralelo para que la gente entienda que lo que pasa en Honduras, Guatemala y El Salvador es igual de serio a lo que ocurre en otras partes del mundo? Sí, hay masacres cada semana en Centroamérica. Hay una mujer asesinada muchas veces en femicidio por ser mujer cada 28 horas en Honduras. Hay multitudes de familias escondidos ahora viviendo en secreto con asistencia del Consejo Noruego y otros organismos humanitarios, ¿por qué están amenazadas de grupos armados, grupos criminales armados? Este es parecido a conflictos armados en muchos otros países. Aquí la violencia es criminal, es de narcotraficantes, etc. Pero la violencia es al mismo tamaño que en muchos otros conflictos armados. ¿Cómo es el financiamiento para dar la ayuda? ¿De dónde reciben entidades como el Consejo Noruego para Refugiados los fondos y cómo se asignan y cómo se distribuyen? Nosotros estamos recibiendo fondos de Noruega, Suecia, la Unión Europea y los Estados Unidos.
Y nuestros programas es en enseñanza, en inversiones en empleo, en nuevas escuelas, en muchas actividades de agua, saneamiento, etc. Y son muy exitosos. Y los jóvenes en nuestros proyectos no están en camino hacia el norte. Piensan que van a desarrollar sus comunidades. Pero en verdad hay solo un donante serio en Centroamérica ahora, que es los Estados Unidos. Ellos están invirtiendo más que 70% de toda asistencia internacional en el Centroamérica, más que 70%. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está Europa? ¿Dónde está España? ¿Dónde está la Unión Europea? Bueno, están en Ucrania, parece, pero en Centroamérica tenemos que tener respaldo de más países porque son 9 millones de personas que buscan asistencia humanitaria y ellos están sufriendo en niveles de países en África o el Medio Oriente. Jan Egeland es el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados. Muchas gracias por estar en Directo USA y seguiremos conversando sobre esta crisis humanitaria que se vive en esos países de Centroamérica. Gracias.